Gloria a Jesús. Por mientras voy a pedirle que abran su Biblia en Juan capítulo 20, 19 al 29. No sé si pueden hablarle a Sandra, por favor. Gloria sea al Señor. Es en John 20, the 19. Cuando lo tengan, dígame un amén, por favor. Aleluya. Damos la bienvenida, amén, a cada persona que está aquí con nosotros. La hermana, Dios les bendiga, amén. ¿Cómo les decimos? Amén. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos, ¿verdad? A la casa de Dios, y es su casa, amén. Somos la familia de Dios y queremos ser su familia también. Micrófono de Sandra, por favor. Gracias, Jesús. En Juan capítulo 20, del verso 19, por favor, si lo tienen. On John 20:19, if you have it. Si se pueden poner sobre sus pies como reverencia a la palabra de Dios. And if you could stand on your feet for the reverence of the word today. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. And the word says, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, When the night came of that same night, el primero de la semana, the first of the week, estando las puertas cerradas, while the doors were closed, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, where the disciples were gathered, por miedo a los judíos, for the fear of the Jews, vino Jesús puesto en medio y les dijo: paz a vosotros. and Jesus came in the middle and said, come before us. Y cuando les hubo dicho esto, And once he told them this, les mostró las manos and he showed them his hands y el costado. and his rib, Y sus discípulos se regocijaron viendo al Señor. and then his disciples rejoiced when they saw him. Vamos a inclinar nuestro rostro. Let's bow our Padre, heads. gracias Father, thank us por tu palabra. for your word. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Padre, gracias Thank you, Father, porque tú diste tu vida because you gave your life por amor. for love. Gracias Thank you, porque hoy because nos today muestras you show us tus cicatrices. your scars. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias Thank you por resucitar. to rise. Gracias Thank you, porque si tú vives, because if you're alive, nosotros vivimos. we live. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Espíritu Santo, Holy Spirit, hagámoslo juntos let's do it together. una vez más. One more time. Gracias, Jesús. Thank you, Amén. Jesus. Amen. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios. You may take a seat and say Aleluya. glory to God. Este mensaje lo he titulado Muéstrame tus cicatrices. This message I have entitled it, Show Me Your Scars. Dígale al que está a tu lado, muéstrame tus cicatrices. Tell the person next to you, show me your scars. En el verso 29 de ahí mismo, In the same place on verse 29, está hablando acerca de cuando Tomás, and it talks about when Thomas, dice que cuando Jesús resucitó, it says when Jesus rised up vino aquella noche y apareció a los discípulos. and he appeared himself with the disciples. Y cuando los discípulos, ellos estaban con miedo, And when the disciples had fear estaban encerrados en aquel lugar and they were in that place porque a Jesús lo habían crucificado. because Christ, they had crucified him. Y ellos tenían miedo que fuera a haber represalias en contra de ellos. And they were afraid that they were going to come against them. Pero entonces cuando dice que cerradas las puertas, And it says while the doors were closed, Jesús se apareció en medio de ellos. but then Jesus appeared in the middle of them. Y él les dijo,
paz a vosotros. And he said, come forward. Porque cuando Él viene en medio de un caos, When he comes in the middle of a chaos, en medio del miedo y del temor, in the middle of fear, Él viene y dice paz a vosotros. he comes and says, peace among us. Porque Él viene a traer una paz Because he brings peace que el mundo no la puede dar. that the world cannot offer. Él viene a traer una paz He brings peace que nada ni nadie that nothing or nobody puede llenar nuestro corazón. that can fill our hearts. Por eso Él viene en medio cuando ellos están con miedo That's why he appears when they were afraid, y les está mostrando y diciendo, sea la paz. and he's telling them, show peace. Porque el mundo da una paz Because the world offers a peace, que es pasajera. it's just temporary. Mientras haya dinero en el banco, While there's money in the bank, mientras haya la alacena llena de comida, while the fridge is full of food, mientras esté el refri a rebosar de comida ahí, and while the fridge is full, mientras haya trabajo, while there's work, mientras estén los carros ahí, while the cars are there, mientras todo está bien, when everything looks fine, esa es la paz that is the peace que el mundo da. that the world gives. Pero la paz de Dios But the peace of God, va a sobrepasar todo el entendimiento. it will overpass the understanding. Que cuando no hay nada de lo material, When there is no material, entonces tú vas a seguir teniendo esa paz. you're going to continue to have that peace. Porque nuestra paz no depende de lo que nos rodea. Because the peace doesn't matter what surrounds us. La paz depende The peace depends de porque Él resucitó because he had a reason y Él está dentro de nosotros. and he is within us. Entonces dice que cerradas las puertas, And it says while the doors were closed, Él aparece ahí después de resucitar. and he appears there after he has arisen. Y sus discípulos tan solo ven las cicatrices And the disciples only see the scars. cuando Él les enseña sus manos, And when he shows them his hands, les enseña los agujeros de los clavos he shows the holes of the nails. y les enseña el costado, And he shows his rib, que el cual dice que por su llaga hemos sido nosotros sanados. which it says that from the wound we have been healed. Cuando Él les enseña esas cicatrices, When he shows them his scars, para ellos fue suficiente. for them it was enough. Y entonces los discípulos empezaron a regocijarse. So the disciples started to be happy. Pero entonces entra un hombre llamado Tomás. But then a man named Thomas, Este Tomás llega y le dice, y los discípulos regocijados and then Thomas comes in, and the disciples were joyful. comienzan a contarle la historia de que Jesús había resucitado They started telling him that Jesus has arisen, y que Él se había aparecido ante ellos and he has appeared with them. y ese miedo que ellos tenían se había ido de sus vidas. And that fear that they had, it had left. Ahora había regocijo. There was joy. Entonces Tomás, Then Thomas, cuando dice la palabra del verso 24 en adelante, where it says in verse 24 and on, dice, los discípulos, al Señor hemos visto, Tomás. we have seen Jesus, Thomas. Y Tomás les dijo, si no viere yo en las manos la señal de los clavos, And Thomas said, if it wasn't that I seen the scars on his hands, y mira hasta dónde era la incredulidad. look how the disbelief was. No solo quería ver, He didn't just want to see, también meter el dedo he wanted to put his finger en la cicatriz de los clavos. in the scar No solo where the quería ver. nail. Y dice, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. Let me put my finger in the hole, the nail. Y metiere también mi mano en el costado. Let me put my hand at his rib, Entonces allí voy a creer. and then I will believe. ¿Usted conoce a un Tomás por ahí? Do you know of a Thomas there? No vinieron los Tomás. I guess Thomas didn't come today. Pero los Tomás existen. But there is Thomases that exist.
que a veces tú le hablas de tu testimonio, that you tell them about your testimony, pero ellos dicen, aún no creemos. but they don't believe. Pero ¿cuánto creen que Jesús escucha todo? But how many of you guys believe that Jesus hears everything? Porque dice que pasaron 8 días ahí en el verso 26. On verse 26, it says that 8 days has passed. Dígale al que está a su lado, pasaron 8 días. Tell the person next to you, 8 days has passed. Dígale, pero pasaron 8 días. But 8 days has passed. Y fíjese, Dios se recordó de eso. And Jesus remembered of that. Y entonces dice que estaban otra vez sus discípulos adentro. And then it says again that the disciples were inside, Y con ellos estaba Tomás. and Thomas was there. Y otra vez las puertas estaban cerradas. And again, the doors were closed. Y Jesús se puso otra vez en medio de ellos. And Jesus placed himself in the middle. Y les dijo, paz a vosotros. And he says, come among us. Y entonces Jesús le dice a Tomás, And then Jesus says to Thomas, ven para acá, Tomás. come here, Thomas. Aquí están mis cicatrices. Here is my scars. Mete tu dedo Put your finger en mis manos in my hands y toma tu mano y métela en mi costado. and get your hand and put it in my rib. He wanted to put his finger No seas incrédulo, Don't be a disbeliever, sino creyente. but a believer. Y entonces habla y dice en el verso 28, And it continues on verse 28, porque a veces así son los Tomás. because sometimes that's how a Hasta Thomas is. cuando ven Even when they see los milagros, the miracles, los prodigios, creen que hay un Dios que vive. they believe there's a God that's alive. Yo era una de ellas. I was one of them. Yo era una de ellas. I was one of them. Que cuando a mí me hablaban del evangelio, When they would come and speak to me about the gospel, yo creía estar bien. I thought I was fine. Pero entonces Dios tuvo que manifestarse en mi vida But then God had to manifest himself in my life de una manera que yo pudiera ver y entender que Él era Dios. so I can see and understand that he Dios was tuvo God. que manifestarse en Cuando miré milagros de personas que se levantaban de las sillas, When I would see miracles of people rising from their seats, cuando miré gente que aventaron las muletas, when I would see people throw away their crutches, ahí es cuando mis ojos fueron abiertos. then there is when my eyes were opened. Y ahí es cuando dije, el Dios que yo estaba sirviendo estaba clavado en la cruz. So the God that I was serving was nailed to the cross. Pero el Cristo que me están predicando But the God that they're preaching to me es un Cristo vivo is a God that is alive, que puede levantar al paralítico. that can rise a paralyzed person. Y mis ojos se abrieron. And my eyes were opened. Pero dice la palabra bienaventurado, dice Tomás, porque tú has visto, creíste. Because, and the word says, because Thomas, you have seen, Bienaventurados los que no vieron y creyeron. adventurous is those that have seen, that have not seen, but believe. Hay cicatrices que cuentan historias. There are scars that tell stories. Si yo preguntara a cada uno de ustedes, If I ask every single one of you, enséñame una cicatriz que tú tienes, show me a scar that you have, tú me contarás una historia. you would tell me a story. Pero hay cicatrices en el alma But there's scars in the soul que Dios quiere sanar de adentro. that wants to heal from inside. Porque hay heridas en el corazón. Because there is hurt in the heart. Muchas de ellas están cicatrizadas, A lot of them are scarred. pero hay unas que aún están sangrando. And there are some that are still bleeding. Y eso es lo que cambia nuestra esencia, And that is what changes our sense. cambia nuestra manera de pensar, It changes the way we think. cambia nuestra manera de vivir la vida. It changes the way we live life. El amor del Padre fue tan grande The love of the Father was so big. que estaba dejando una evidencia clara He was showing an evidence that was clear. que enviando a su Hijo Jesús Sending his son Jesus, reconcilió al mundo juntamente con él. he was going to reconcile the whole world with him. Sus cicatrices en sus manos, His scars in his hands, en su costado, in his ribs. estaba surgiendo algo en el mundo espiritual. Something was happening in the spiritual realm.
donde estaba declarándose ante los mismos infiernos where they were declaring the same hell, que su nombre de Jesucristo that his name, Jesus es Christ, el nombre sobre todo nombre. is the name above all names. Aleluya. Que toda lengua confesará That every tongue will confess que Jesús es el Señor that Jesus is Christ, y toda rodilla and every knee se doblará shall bow ante el Rey de Reyes up y with Señor kings of de kings señores. and lords of lords. Puede darle un aplauso al Rey de Can we give him Reyes. applause? Aleluya. En Colosenses, In Colossians, en el capítulo 2, verso 13, on verse 2:13, cuando Él fue a la cruz para dejar una cicatriz when he went to the cross to leave a scar y cambiar el mundo entero, and change the whole world, allí en esa cruz, there on that cross, el diablo se había enseñoreado, the devil tried to take place. había levantado decretos en contra suya y en contra mía. He had raised up decrees against him and us. Había dicho que por su pecado y mi pecado no merecíamos la vida eterna. He would say because of their sin and our sin that we didn't deserve eternal life. Y dice, y vosotros estando muertos en pecados, And it says that while we were dead in sin, en la incircuncisión de vuestra carne, because of the circumstance of our flesh, os dio vida juntamente con Él, he has given us life with him perdonando todos los pecados. to forgive all of our sin. ¿Alguien puede dar un gloria a Dios? Can somebody say glory to God? Pero dice cuando el diablo decía yo tengo derecho contra ellos, But then the devil will say, but I have right with them, porque el pecado le da derecho legal al diablo. because sin gives a direct access to the Cuando devil. nosotros pecamos, For when we sin, le estamos dando un derecho legal al diablo we're giving a legal right to the devil de destruir toda nuestra vida. to destroy our life. Y cuando tú le das el derecho legal por el pecado, When you give him the direct access to your life because el of the diablo sin, no tiene misericordia. the devil has no mercy. El diablo quiere agarrarte como una galleta salada y desbaratarte, He wants to get you like a saltine cracker and just destroy it, porque él vino a matar, robar y destruir. because he comes to steal, kill, and destroy. Pero bendito Dios que Jesús vino But glory to God a that dar Jesus came vida to give life, y vida en abundancia life in y abundance, destruir and to create todas las obras del diablo. and to destroy the Aleluya. devil's work. Y dice que cuando ese decreto estaba en nuestra contra, And when that decree was against us, Jesús en la cruz Jesus on the cross, dijo anulando el acta de los decretos he breaks the decree que nos era contraria, that is not against us, quitándola de en medio taking it from the middle, y clavó nuestros pecados en la cruz and he put our sins on the cross. y dijo por mi sangre está limpios. Because of my blood, they are cleaned. Y dice que despojando a los principados, And after removing themselves from the a las principles potestades, against the dominions los exhibió públicamente, publicly, triunfando winning sobre ellos en over la them cruz del on Calvario. the cross of the Calvary. Por eso cuando usted y yo That's why when you and I, tenemos a Cristo en el corazón, when we have Christ in our heart, no hay diablo que pueda detener there is no devil that can tu hold propósito. your purpose. Hay cicatrices There are scars por el Evangelio. because of the gospel. Que ahora Dios nos habla a usted y a mí como iglesia. Now, God has talked to you and I as a church. Él ya hizo todo en la cruz del Calvario. He already did everything on the cross of the Calvary. Él ya perdonó nuestros pecados. He has forgiven our sins. Él ya nos libertó de las garras del enemigo. He has freed us from the rags of the devil. Ahora dile al que está a tu lado, ahora Dios te pide un trabajo. Now tell the person next to you, God is asking for a work. Ahora Dios te está llamando. God is calling you
Dios nos está llamando God is calling us no a calentar una banca. to warm up Now tell seats. the person next to you, God is asking Dice you el for a libro de work. Judas, Yes. verso 22. It says in the book of Judas, verse 2, Algunos que dudan, Calling us. ones that doubt, convencerlos. convince them, A otros salvar, and others to save, arrebatarlos del fuego. to lift them from the fire, Y a otros tener misericordia and for others to have mercy con temor, with fear, aborreciendo aún la ropa, To save. arrebatarlos del fuego, To lift contaminada por su y a carne. otros tener misericordia. that has been contaminated with their flesh. With fear. Aborreciendo cada segundo que está pasando. Every second that passes, Las almas están yendo al infierno. the souls are going to hell. Las almas necesitan a Jesús. The souls need Jesus. Pero ahora el trabajo Dios nos lo ha dado a usted y a mí. And now God has given us that work, you and I. Por eso es que existen diferentes iglesias. That's why there is a lot of churches. Hay una sola iglesia. But there is one Hay un church. solo cuerpo, There is one body, que es el cuerpo de Jesús. which is a body of Christ. Pero ahora, ¿cuál es el trabajo Now, what is the work que tenemos nosotros que hacer? that we have to do? There is one. Hay un solo cuerpo, There is one body, que es esto yo se los voy a pasar. which is a body of Christ. I'm going to hand Pero this ahora, over ¿cuál to es you el trabajo? Para que cada uno vaya agarrando una parte del hilo y lo va pasando como quieran pasarlo. Agarran. Esto yo se los voy a pasar. Somebody come up and get the rope Para que cada uno vaya agarrando una parte and keep passing it. y lo va pasando como quiera. El hilo donde quiera agarrarlo, para acá, para allá, cruzando como However you want to do it, sideways. agárrele más el Somebody hilo. come up and get the rope. Síguelo poniendo, agárrele el hilo. Agárrele el hilo. Grab the rope. Everybody grab the rope. However you want to do it. Sideways. Agarrando el hilo, a donde vaya. No lo suelte, no lo suelte. Don't let go. Don't let go. Grab the rope. El hilo. Vamos. Ahí está este misionero. Amén. There's that Él es el mission work. misionero. He's a missionary. Él va llevando. Nadie se He's quede sin el taking. hilo. Nobody be without the rope. Okay. Nadie se quede sin el hilo. Nobody's without the Ok, rope. todos cargando el hilo. Everybody grab Él the es rope. el misionero. He's a missionary. Él va llevando. Nadie se quede sin el hilo. Oh, okay. Without the rope. I'm like, what? Nadie se ready. quede sin el hilo. Okay. Without the rope. Esto es Everybody grab the rope. el evangelio. This is the gospel. ¿Sí? Que se va yendo de un lado. That it goes from one Yo side. recibo a Jesús. I receive Yo Christ. le hablo a ella de Jesús. I speak to her about Christ. Ella le habla a él. Él le habla a I talk ella. Se va yendo. And it keeps going. En cada uno de nosotros And every single one of us está la familia. is a family. ¿Cuántos tienen promesa ahí? How many has a Mi promise casa there? y yo My house and I serviremos a Jehová. will serve the Lord. Amén. Amén. Todos tienen el hilo. Every Ok. single one of us has Jalen the el rope. hilo. Jalen Hold el the hilo. Que rope. no esté ahí flojo. Hold the Ahora rope. mire. Mi casa y yo. ¿Dónde entramos como iglesia? How did we enter as a church? ¿Qué es lo que sucede What happens cuando somos una iglesia de cruzadas y de misiones? when we're a church of missionaries and Que viajamos por el mundo entero. that we travel across the world? Dice, pastora, tal vez yo no puedo ir. Well, Pastor, maybe I can't go. Pero es como cuando alguien cae a una alcantarilla. It's when somebody falls Cuando cae a un hoyo. falls into a hole. Está una persona con este hilo There's a person with the rope, y le dice a la persona que va a bajar and it tells a person that is going down. que ese es el misionero. That is the missionary. Es el que dice, Señor, heme aquí, yo voy. It's the one that says, "Send me, Lord." Se cayó, With the rope, he falls, pero tiene que ir uno. but somebody has to go. Entonces lo que hacemos What we do es con este hilo. with this string, Yo le digo a esta persona, we tell this person, ok, agárrate del hilo. hold on to the rope, Tiene que ir uno. and you're going to go down. Y cuando va bajando al hoyo, And when you go down to the hole, para agarrar a la persona que se cayó, to get the person that fell, entonces we tell this person, este lazo this rope, va a dañar tal vez tus manos si nosotros lo jalamos. it might hurt your hands if we pull it. Si nosotros lo jalamos, jale If we persona pull que se it, cayó. pull it, Puede que jale tus manos.
Pero entonces, cuando la persona baja, But when the person goes down, este lazo va a jalar su mano the rope is going to pull your y hand. usted la va a lastimar. It might hurt you. Pero nosotros que estamos jalando a aquel misionero para que baje y cuando suba con la ovejita que se perdió, So the missionary that is coming up with the sheep that también fell, en nuestras manos van a quedar las marcas. Pero as well, we're going to have marks on our hands. gracias, mis amados. Thank you. El evangelio tiene que expandirse. Denle un aplauso al rey. Give God an applause. Porque cuando tú expandes el evangelio, When you expand the gospel, vas a ser criticado, you're going to be criticized. vas a ser juzgado, You're going to be judged. vas a ser maltratado, You're going to be mistreated. vas a ser rechazado. You will be rejected. Y en muchos lugares están matando a la gente, misioneros, pastores, evangelistas, A lot of the places they are murdering pastors, evangelists por predicar el evangelio. to speak, to share the gospel. Nosotros tenemos libre albedrío de venir aquí a la casa de Dios, We have freedom to come to the church here. pero hay gente que le está costando la vida There is people that are losing their lives por abrir su corazón a Jesús. to open their hearts to Jesus. Dile al que está a tu lado que estás dispuesto a hacer por un alma. Tell the person next to you, what are you willing to do for a soul? Se necesita compasión. There has to be compassion. Dígale al que está a su lado, necesitamos compasión. Tell the person next to you, we need compassion. Allí en Gálatas, en el capítulo 4, verso 19. On 4:19, Dígale al que está a su lado, necesitamos compasión. Dice, hijitos míos, decía el apóstol Pablo. it says the Allí Apostle en Paul, Gálatas, hijitos míos, it says, children of mine, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, why am I suffering birth pains hasta que Cristo se ha formado en cada uno de vosotros. until Christ is formed in every single one of us? Quisiera estar con vosotros ahora mismo I would like to be with you y cambiar de tono, and change tone. pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Every single one of us. I have Quisiera changed among estar con us. vosotros. Las mujeres que están aquí pueden entender The women that are here can understand perfectamente lo que es un dolor de parto. when it comes to a birthing pain. Un dolor que no se lo decía uno a nadie en ese momento. It's a pain that I don't wish among Perfectamente lo que nobody. es un dolor de parto. Pero se necesita compasión. But there has to be compassion. Para que nos duela cuando alguien no conoce a Jesús That it hurts us when somebody doesn't know Jesus y estar gimiendo por ellos, and be in prayer for them. porque cada segundo se están yendo al infierno. Because every second they're going to hell. Y el trabajo de nosotros es gemir para que Cristo nazca en sus vidas, And the work for us is that way to show them so the love of God can be in us. porque ellos están pecando en contra de Dios, Because they are sinning against God. porque no conocen a Dios. Because they don't know of God. Usted y yo tenemos la medicina que ellos necesitan. You and I have the medicine that they need. Because they are sinning against Tienes a Jesús dentro de ti. You have Jesus in you. Un día Jesús vamos a estar delante del Padre One day we're going to be in front of the Father. y se nos va a dar cuentas y decir qué hiciste con mi hijo Jesús. And they're going to give us, God's going to give us an account. What ¿A did we do quién with se lo Jesus? presentaste? Who did you present him to? ¿A quién le hablaste de mi hijo que marcó cicatrices? Who did you talk to about him that has scars? ¿Cuáles son las cicatrices What are the scars? que tú tienes por defender tu fe? What are the scars that you have because you protected your faith? ¿Cuántas veces se han burlado de ti How many times have they laughed por at us decir que tú conoces a Jesús, because you say you know Jesus, que eres cristiano? because you are a Christian? Pero hay de aquel que esconde, But there's those that hide, que nadie en mi trabajo sepa que yo soy cristiano, that nobody in my work knows that I'm a Christian. porque entonces es como menospreciar el sacrificio de Jesús. It's kind of Que nadie en mi trabajo sepa que yo soy rejecting cristiano. what Jesus has done.
La tarea que se va a hacer en las obras misioneras. So the work that's going to be done in the missionary. Y no estoy hablando solamente de salir a los países. And we're not just talking about going out to Es salir aquí countries. afuera. It's going out here Hablarle al que está perdido. and talk to the one that is lost. Cuando tú vas a la tienda, hablarle a aquel que no conoce a Jesús. When you go to the stores and talk to somebody about Jesus, Estás metiéndote en un territorio enemigo. you're going into a territory, territory, Porque solamente hay dos reinos. because there's only two kingdoms. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. There's the kingdom of heaven and hell. Cuando tú conoces de Jesús, estás en la luz. When you know of Jesus, you're in the light. Pero la gente que no conoce a Jesús camina en tinieblas. But the ones that don't know of Jesus, they walk on. Por eso Darkness. por eso tú a veces no le caes bien a todo mundo. That's why sometimes you don't, en tinieblas. not everybody likes you. Dile al que está a tu lado, discúlpame. Tell the person next to you, excuse Dile, me. discúlpame si mi luz te incomoda. Sorry if the light in me is Dile, discúlpame si uncomforting tu to you. luz, si mi luz te incomoda, discúlpame. Sorry if the light disturbs you. Pero voy a seguir brillando. But I'm going to continue to Porque shine tengo a Cristo dentro de mí. because I have Christ in No me. puedo ocultarlo. I can't Aleluya. hide it. Dele un aplauso al Rey de Reyes. Pero voy a seguir brillando. Aleluya. El enviado no es, el ser enviado no es fácil. To be sent is not easy. Jesús fue enviado Jesus was sent y tuvo cicatrices. and he has scars. A Jesús le arrancaron la barba a pedazos. Jesus, they ripped off his beard. Fue enviado por Dios, He was sent by God, por el Padre. by the Father. Tuvo los clavos que tuvo cicatrices. He has the nails that he has scars. Pero hubo un hombre llamado Pablo. But then there was a man that called Para que Pablo. nosotros no digamos, pues es que Jesús tenía que suceder así. that way we don't have to say, well, Jesus, it had to happen like that. Había un hombre llamado Pablo There was a man called Pablo. que en el verso 11 In verse 11, sufrió muchísimos ataques, naufragios. he suffered a lot of Había attacks. un hombre llamado Pablo. Y dice la palabra en el verso 11:23 de Segunda de Corintios. In 2 Corinthians 11:12, it says, Son ministros de Cristo. are you ministers of Christ? Como si estuviera loco estoy hablando. Like if I'm crazy talking. Yo más he estado en trabajos, I've been in works. en azotes, Ministers of Christ. en azotes sin número, en latigazos. Crazy talking. Yo más he estado en trabajos. I don't know. Ayúdenle. Latigazos, azotes, golpes, con lo que sea. Whips. Azotes Okay, sin número. whips. Estuvo en cárceles. He was in jails. Peligros de muerte, dice muchas veces. Danger of death many times. De los judíos. Of the Jews. 5 veces. 5 times. He recibido 40 azotes menos uno, o sea, 39 latigazos. So I received 39 whips Por 5 veces. for 5 times. ¿Cuántos son los matemáticos aquí? How many of you guys know 39 por math? 5. 39 by 5. ¿Cuántos latigazos? How many whips? Por 5 veces. 3 veces. 3 times. He sido también azotado con varas. I have been hit with whips. Aparte, fue azotado con un látigo. I was whipped 5 veces. 5 times. Por 39 cada vez. Been hit with whips 39 times Pero dice que por 3 veces by 3 times. fue azotado con varas. I was whipped with sticks. Fue apedreado también. I was hit with rocks, stones. 3 veces. 3 times. He padecido naufragio. I was whipped with. I've been Una noche y un día one day and one night. he estado como náufrago en alta mar. Es una persona que está en el mar, que se la navega en el mar. Okay, en medio del mar. so somebody that stayed floating in the sea. Náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. And O sea, walks. caminando en caminos, walks fíjese in lo que streets. sucedía.
floating in Y the dice, sea. And it says, en peligros, in dangerous en peligros de ríos, of rivers, peligros de ladrones, dangers of robbers, peligros de mi nación, dangers of dangerous. peligros de missionaries, los gentiles, dangers of the Gentiles, peligros en la ciudad, danger in the city, peligros en el desierto, dangers in the desert, peligros en el mar, dangers in the sea, peligros entre falsos hermanos danger between false brothers, y en trabajos, and in work, en fatiga, in fatigue, en muchos desvelos. a lot of Que staying no up. dormían, False brothers. They didn't sleep. en hambre, And in work. In hunger, en sed, in thirst, en ayunos obligados, fasting, porque no había que comer, because there was nothing to eat, en frío, in cold, en desnudez in nakedness, y además de otras cosas. and other things. Fasting. Sobre mí golpeaba cada día And every day, la preocupación de todas las iglesias. the worries of every church. Vea que no es fácil, You see, it's not easy. mas sin embargo, él But pudiera haber negado a Jesús he could have denied Jesus a la primer pedrada. the first stone. Porque cuántas veces los que estamos aquí nos han dado un día una pedrada, no por Jesús, ahí por andar jugando. How many of us have received a stone? A él lo Because of apedrearon. Jesus. They stoned Jesus. Pablo Pablo sufrió por predicar la palabra. suffered because he spoke the gospel. Pedro murió con la cabeza para abajo. He died with his head down. Santiago fue traído, tirado del pináculo del templo de Jerusalén. Santiago was thrown from the temple from the top. Y cuando cayó quedó con vida y lo mataron a palos. And when he fell, they killed him with sticks. Tomás fue muerto con lanzas. And Thomas was killed with whips. Juan, después que escribió el Apocalipsis, And then John, when he wrote Revelations, fue metido en unos tambos llenos de petróleo ardiendo y fue ahí muerto. and they put him in barrels of oil hot, and that's where he died. Jacobo murió a filo de espada. Jacob died with a sword. Vea cómo el decidirte seguir a Jesús tiene un precio As you can see, following Christ, there's a que price deja cicatrices. that leaves scars. Pero ¿cuáles son las cicatrices del cristiano de hoy? What is the Christian scars today? Ahora los cristianos son de azúcar. Now the Christians are sugar. Le rocea algo de agua y se están reditiendo. You give them a little, they melt. Ahora los cristianos son de azúcar. Ahora el cristiano de hoy es por sentimientos. The Christian of today is about feelings Porque no me miró bien, yo ya no quiero seguir a Cristo. because they didn't look at me right. I don't want to follow Jesus. Vea cómo el diablo You see how the devil ha distorsionado el verdadero evangelio. has destructed the real gossip, El verdadero cristiano, the real Christian, el verdadero discípulo. the real disciple. Que el discípulo es seguir las pisadas del maestro. But the disciple is to walk Jesus' feet. Creyentes pueden ser todos los que sean en una iglesia, There could be all kinds of believers in the church, pero discípulos son aquellos que están dispuestos but the disciples are the ones that are willing a negarse a sí mismos to deny yourself y ir por uno. and go for the one Que Jesús that Jesus dio su vida gave his life en la cruz del Calvario. on the cross of Calvary. Aleluya. Hallelujah. Dele un aplauso al Rey que vive por Give an los applause siglos. to the King of Que Kings. Jesús That Jesus dio su vida. gave his Y life. dice la palabra en Hebreos 11, 32, 38. And it says Dele in un the book aplauso al of Rey que vive Hebrews, por los siglos. Porque el tiempo me faltara, dice el apóstol. because the Dice time la palabra en Hebreos I have 11, left, me faltaría para contar de Gedeón, I can tell you of porque el tiempo de Barak, Barak, de Sansón, because
is a time Samson, Jefté, I have left. me Jefté, faltaría David, para contar de David, Gedeón, Samuel, I can tell Samuel, you, los profetas. the prophets. Por fe conquistaron Ah, reinos, By faith, they won kingdoms. hicieron justicia, They made justice. alcanzaron promesas, They reached promises. taparon bocas de leones, They shut the mouths of lions. apagaron fuegos impetuosos, They turned off fires. evitaron filo de espada, They avoid swords. sacaron fuerzas de su debilidad They took out strength out of their weakness, y se hicieron fuertes en batalla. and they made themselves strong during battle. Vea de dónde nuestras debilidades se van a hacer fortalezas You'll see where our weaknesses become strengths. en la batalla. It's in the battle. and they made Ah, pastor, es que during battle. hay la batalla muy fuerte en mi casa. Well, Pastor, there's a big battle in my house. Yo ya no sé si seguir en las cosas de Dios o no, I don't know if I should continue the things of God porque todo lo estoy haciendo bien, pastora, because I'm doing everything right, Pastor. pero la batalla está fuerte. But the battle is strong. Felicidades. know if I should continue Welcome. the things of God. Bienvenido al mundo real. Welcome to the world. Because I'm doing everything Reality. Cuando más bien estés con Dios, but the battle is strong. When you're doing good with God, la guerra se va a levantar, the battle will rise pero es porque vas a otro nivel. because you're going to another level. Subes a otro nivel, You're going to another level porque llega un momento de guerra because a time of battle, que ya Dios te mostró estrategias, the Lord has already showed you strategies. pero entonces ahora tienes que subir a otro nivel. But now you have to go to another level. Por eso dice que sus debilidades de ellos That's why it says their se weaknesses. hicieron fuertes en medio de las batallas. They became strengths during their battle. But now you have to go Y dice, apagaron fuegos impetuosos. They turned off fires. Las mujeres recibieron a sus muertos And the women received death mediante la resurrección, during their resurrection. mas otros fueron atormentados, And others were tormented, no aceptando el rescate not receiving rescue, a fin de obtener mejor resurrección. so they can have a Mas better otros fueron resurrection. atormentados. Aquí es donde miramos a los profetas antiguos del Antiguo Testamento, This is where we see the prophets in the Old Testament. pero vemos los apóstoles del Nuevo Testamento también And then we see the apostles of the New Testament ganando batallas winning battles por la fe, This is where we see por for la the fe, faith. For the faith. pero todo ganando almas para Jesús. But everything is to win souls for Christ. Usted y yo no somos excepción. You and I are not a deception. Nosotros no somos más lindos que David. We are not more beautiful than David. Nosotros no tenemos más privilegios que Jefté, ni de Elías, ni de nadie de ellos. We don't have more privileges Nosotros no somos than más than lindos que David. what they had. Tenemos una mayor responsabilidad. We have a major responsibility. Que el libro de los hechos siga continuo The book of Acts will continue. y usted tiene que ser uno de ellos. And you have to be one of them. Que cuando usted se vaya de este lugar, So when you leave this place, usted no se va a guiar por sentimientos, you're not going to leave by feelings porque los sentimientos son diabólicos. because the feelings are. El discípulo no se tiene que dejar guiar por sentimientos, A disciple can be lead by feelings. porque los led by sentimientos feelings. son diabólicos. Los sentimientos The feelings, te van a hacer cobarde para tomar decisiones en Dios. they're going to make you be a coward in the decisions of God. Muéstrame tus marcas, Show me your marks. muéstrame tus cicatrices. Show me your scars. ¿Qué tanto has defendido el evangelio? How much have you defended the gospel? Cuando hay una decisión que hacer por Dios, When there's a decision that you need to make no by hay God, sentimientos que si familia o no, there's no feelings between God or family, amigos sí o no. friends, yes or no. Es Dios decisión que Él quiera hacer. It's the decision that God wants to make. Y Dios está llamándonos como iglesia. And God is calling us as a church. Ay, es que yo no siento hablarle a nadie, pastora. Well, Pastor, I don't want to speak to nobody.
Yo siento como que mi familia ya son cristianos, no necesito hablarle a nadie. Well, I feel like my family we're Christians. We don't have to talk to nobody. Dile a que está a tu lado, mira, el evangelio no es sentimientos. The gospel is not about feelings. Dile a que está a tu lado, Tell el the person evangelio next no to es you. sentimientos. The gospel is not about feelings. No es que si tú sientes o no It's sientes. not about if you feel or you don't feel. Dile, es una orden. It's an order. Mateo 28, 19 y 20 nos habla. Matthew 28:19 speaks. Y después de resucitar, Jesús le dice a los discípulos, a la iglesia, a usted y a mí, And it says there when Jesus has arisen, it tells the disciples, vayan y hagan discípulos. go and make disciples. Vayan, Go. vayan. Go. Ahí no dice pastores, It doesn't say they're pastors, evangelistas, evangelists, misioneros, missionaries, profetas, prophets, maestros. teachers. Solamente dice vayan It just says go y hagan discípulos. and make disciples. Enséñenles, Show them, bautícenlos baptize en them el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. by the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y enséñenles que guarden todas las cosas. And show them to save the things. Y luego yo voy a estar con ustedes And todos I los will, días. and I will be with you every day. Dile al que está a tu lado, Tell the quiero person, ver a Cristo a través de tus acciones. I want to tell the person next to you that I want to see Christ Pero ponle with, cara de with your profeta actions. But give him the y face of a dile, prophet. quiero ver a Cristo Tell him that you want to see Christ a través de tus acciones. by your actions. Nuestras acciones Our actions van a reflejar al Cristo is going to reflect Christ que estamos representando. that we are representing. Una mala acción One bad action, no puede decir que usted es cristiano. you cannot say you're a Christian. I'm sorry, pero no. I'm sorry, you can't. No podemos estar en medio. We can't be in the middle. O te decides por Cristo You decide for Christ o te decides por el mundo. or you decide for the world. Pero hay una eternidad But there is an eternal para ti, para mí. for you and I. Que usted y yo escogemos hoy That you and I decide today, a quién queremos servir. who do we want to serve? Amén. Amen. Gloria sea Jesús. Muéstrame tus cicatrices, dile al que está a tu lado. Tell the person next to you, show me your scars. Así que póngase sobre sus pies. Go ahead and rise. Tus cicatrices y mis cicatrices Your scars and my scars le van a decir al mundo is going to tell the world que el Cristo que resucitó that Jesus that has arisen está dentro de ti. is in you. Levante sus manos Raise your hands. y dígale, Señor, heme aquí, Señor. Say, Lord, send me here. Envíame, Send me. envíame a mí Send me, Lord, con mis amigos, with my friends, mi familia, my family, que no te conocen. the ones that don't know you. Yo necesito I need que uses mi vida. that you use my life. Perdona mis pecados, Forgive my sins. perdona mis maldades, Forgive my bad. perdona mi desobediencia. Forgive my disobedience. Cuando tu espíritu ha hablado a mi corazón When your spirit has spoken in my heart y he desobedecido, and I have disobeyed. pero hoy en este día But today te pido perdón, I ask you for forgiveness. Señor Jesús, Lord Jesus, que mi vida sea entera para ti. that my life is entirely to you. Te entrego todo mi ser, I give you all my life. Señor. Lord, Tú buscas que alguien corra la brecha por ellos. you are looking for somebody that's going to run towards them. No busques más. Don't look no more. Aquí estoy, Here I am. aquí estoy. Here I am. Úsame Use me para traer a otros to bring others a tus pies. to your feet. Usa mi vida. Use my life. Usa todo lo que yo soy. Use everything that I am. Usa mis finanzas. Use
Usa mis finanzas. Use my finances. Usa mi vida. Use my life. Usa mi familia. Use my family. Usa todo, Señor. Use everything, Lord. Te entregamos todo We give you everything. porque todo te pertenece. Because everything belongs to you. Nos has guardado You have saved us. aún de la muerte. Even from death. Nos has librado You have freed us tantas veces so many times. que hoy That today, solo quiero decirte I gracias. just want to say thank you. Señor, y si en algo And in something, Lord, yo puedo servirte, that I can serve you. si puedo hacer un pequeño cambio en el reino, And if I could do a little change in the kingdom, cuenta conmigo, count on me. cuenta conmigo, Count on me. porque yo lo voy a hacer. Because I will do it. Le voy a hablar I will talk a quien yo me tope who I come across de tu amor, of your love. porque eres tú Because it is you el que los va a convencer that will convince them de pecado. of sin. Gracias, Thank you. gracias Jesús, Thank you, Jesus. gracias. Thank you, Jesus. Envía obreros, Send envía obreros a tu mies, neighbors. envía obreros, Send laborers. porque la mies es mucha Because the harvest is a lot. y la mies es mucha, Señor, And the harvest is a lot, Lord. pero los obreros son pocos. But the labors are little. Tú nos dijiste que rogáramos al Señor de la mies You had asked us to ask the Lord que enviara obreros a su mies. to send workers. Y hoy estamos levantando esa oración And today we are lifting up that prayer delante de ti. in front of you. Gracias Thank you por haber creído en nosotros. for believing in us. Gracias Thank you por poner tus ojos to put your eyes en nosotros. in us. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Ante el mundo With the world, no valíamos nada, we were not pero counted, tu sangre preciosa but your precious blood pagó por nosotros paid for us. lo más preciado, The most precious, tu sangre your blood derramada en la cruz. that was on the cross. Gracias Thank you por sanarme. for healing me. Gracias porque estoy sana. Thank you for I am healthy. Camino en sanidad. I walk in healing. Hablo sanidad. I speak healing. Me muevo en I sanidad walk in healing porque estoy en el propósito because I am in the purpose que tú me has llamado. that you have called Para que miles de almas for many souls vengan a tus to pies. come to your feet. Señor, Lord, todo everything te lo entregamos. I give to you. Contigo With you, somos más we are more que vencedores. than conquerors. En tu nombre, In your name, para tu gloria for your glory y honra. and Gracias. honor. En Thank el you. nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén y Amen. amén. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Rey. Gloria a Jesús.